Tiene como ese lado de arte, pero creo que también tiene mucho de, como de ciencia, pero no en el sentido de que uno tiene que ser como científico y como que saber de ciencia para hacer tu fotografía. Como resumiendo, o para entenderlo, la gente que nos escucha, tiene que ver mucho con la astrofotografía captura la cantidad de luz que expresa el universo. Quiere abrir una mina de tajo abierto muy cerca de Paranal. Y están todos los astrónomos profesionales y los grandes, por el digamos, impacto. astrónomos de Chile, José Massa, Mónica Rubio, María Teresa Ruiz, están todos abogando para que no se construya tan cerca, porque nos va a matar totalmente, o sea, eso está totalmente comprobado, va a matar la calidad del cielo en Chile y vamos a perder la categoría de cielos mundiales. Decimos que los telescopios son como máquinas del tiempo porque nos permiten ver cosas como eran en el pasado. Yo creo que estudiar el universo te abre un poco todo tu horizonte y te hace entender como el lugar en el que estáis parados. O sea, ser más consciente. Sí. En este episodio hablé con un gran amigo, Sebastián Marchi, astrónomo y astrofotógrafo. Marchi es doctor en astronomía y ha tenido una destacada carrera de más de 20 años en la disciplina y actualmente sigue fotografiando el universo. En este episodio hablamos de astronomía en Chile, cómo iniciarse en la astrofotografía, la importancia de tener un hobby, agujeros negros y cómo el universo te da perspectiva para la vida. Bienvenidos a Mente Creativa. Seba, ¿qué es la astrofotografía? ¿qué es la astrofotografía? Ya, mira, de partida, la astrofotografía yo creo que hay que pensarla como, al menos desde mi punto de vista, como un hobby. ¿Ya? Es como, piensa como si fuese la fotografía de normal, como de, no sé, te gusta ir a tomar fotos a pajaritos o paisaje. Ya, bueno, la astrofotografía es como lo mismo, pero a objetos en el cielo. ¿Vale? Puede ser como objetos de lo que se llama espacio profundo, que son como, a lo mejor vamos a hablar de eso después, pero nebulosas, galaxias o cosas así. O cositas más como del sistema solar, como planetas, o puede ser incluso paisajes nocturnos. ¿Vale? Entonces, como que la astrofotografía es, digamos, fotografía del cielo nocturno, de lo que sea el cielo nocturno. Y claro, tiene tanto como de hobby, es como un arte, digamos. Yo creo que tiene harto de arte, porque implica lo mismo que uno hace como en otras fotografías. Hay que ponerle un poquito como de la creatividad del gusto personal. Así como que uno tiene que editar las fotos, un poco como trabajarlas para sacarle la información. Entonces uno puede como manejar un poco el balance de los colores, el encuadre, eh, ¿qué más? O Como sea, nunca hay una imagen, si uno toma una imagen, una nebulosa, nunca hay una imagen tomada por distintos astrofotógrafos igual. claro, o sea, cada fotografía del cielo tiene como el toque personal. Algunos como que les gustan un poquito más contrastadas, a otros les gustan los colores más intensos, a otros les gusta destacar ciertos aspectos del objeto que a lo mejor se destacan más con un tipo de filtro, con un tipo de color. A lo mejor algunas cosas aparecen mejor si las ves desde otro encuadre. Entonces, en general, los astrofotógrafos tomamos, bueno, hay muchos objetos en el cielo, pero hay muchos que son muy populares y la verdad es que para un mismo objeto tú puedes tener distintos sabores, ¿cachai? Como el toque que tú Mm, le quieras dar. totalmente. Entonces tiene como ese lado de arte, pero creo que también tiene mucho de como de ciencia, pero no en el sentido de que uno tiene que ser como científico y como que saber de ciencia para hacer tu fotografía, pero sí te tiene que quizás gustar un poquito como tratar de entender el objeto que tú estás observando, porque, o que estáis fotografiando. O sea, uno llega a ese objeto, entre comillas, como después de una curatoría, así como uno tiene muchas opciones, me imagino, O el sea, universo es enorme, enorme. y dependiendo como tu instrumento, es el alcance que podéis tener, O ¿o sea, no? tu instrumento en general te va a dar como el nivel de detalle que podéis sacarle a un objeto, te va a dar el objeto, o te va a limitar a cierto tamaño de objeto. Hay objetos que en el cielo son un poco más grandes que otros, entonces a lo mejor algunas cosas bien extensas en el cielo las podéis sacar con un lente un poquito más cortito, pero algo como más detalle necesita un lente más largo, ¿cierto? Entonces, pero ahí aparece como el aspecto técnico. Entonces tenéis que, por un lado, entender cuál es el objeto que estáis fotografiando, como desde el punto de vista físico, para saber qué técnica usar, qué tipo de filtro usar, cuánto tiempo de exposición darle al objeto, eh,
y la parte técnica también, que es como toda fotografía en el fondo, como que tienes que entender bien tu equipo. Entonces, no es tanto científico como en el punto de vista tengo que saber de astronomía o ser un Para científico, poder hacer astrofotografía. claro, o tampoco tenéis que tener conocimiento ultra técnico, ultra de ciencias duras, no tenéis que hacerse con física, ni en matemáticas, ni nada de eso, pero sí tenéis que entender tu equipo y tenéis que entender el objeto que estáis fotografiando para saber qué técnica usar Mm. y qué instrumento usar para fotografiarlo. Entonces tiene como esa combinación muy bacana en que partís como con una parte muy técnica, pero cuando ya tienes los datos, como que se libera todo tu lado artístico. Como que hay ciertos pasos muy establecidos que tenéis que hacer como para poder dejar los datos limpios, por decirlo de alguna forma. Y ya con eso listo, ya podéis ponerle tu cosecha. O sea, O sea, como resumiendo, o para entenderlo, la gente que nos escucha, tiene que ver mucho con la astrofotografía captura la cantidad de luz que expresa el universo, una cosa de ese estilo. claro, o sea, es luz que viene desde, pucha, que en muchos casos viene viajando millones de años. Ahí creo que podríamos tocar un poquito de eso después. Totalmente, Pero en el totalmente. fondo, la astrofotografía, si nos vamos como al lado menos como romántico, por decirlo de alguna forma, es el proceso de captar la luz del universo. Claro, Así como claro. una fotografía normal captura luz, la astrofotografía hace lo mismo, pero aquí está el desafío de que es poca luz. ¿Cachai? O sea, si Entonces, tú, volviendo como a lo que estáis diciendo, si la astrofotografía captura luz que viene viajando hace millones de años, ujú, también tiene que ver con que los telescopios o toda la infraestructura que se ocupa para observar también son en la práctica máquinas del tiempo, ¿o no? Como claro, sí, o que, sea, ahí podemos entrar más en ese punto, porque claro, uno puede decir eso, pero a veces es como difícil entenderlo. La idea un poco es que el universo es gigante, ya tiene así un tamaño enorme se sigue expandiendo. y se sigue expandiendo, Mm, entonces hay cosas que están muy, muy lejos, entonces están tan lejos que ya no podemos hablar de kilómetros, o sea, las cosas ya no están a kilómetros, mm. están a miles de millones de kilómetros, entonces eso ya se habla un poco en la distancia que la luz tiene que recorrer en cierto tiempo para llegar a nosotros. Entonces, tenemos que pensar que la luz viaja muy, muy rápido, pero el universo es tan grande que incluso a la luz le toma años llegar de un punto a otro. Entonces, por ejemplo, algo que está dentro de nuestra propia galaxia, por ejemplo, el Sol, ya digamos que está cerquita de nosotros, la luz se demora 8 minutos en llegar a nosotros. Entonces uno dice que el Sol está a 8 minutos luz de nosotros. ¿Sí? Entonces eso ya es una distancia, porque es una Claro, distancia claro, que totalmente. recorre la luz en 8 minutos. Pero una galaxia, por ejemplo, puede estar a 1.000 millones de años luz. Entonces, a la luz le toma 1.000 millones de años llegar. Entonces, hay en Internet unas gráficas muy buenas que te explican un poco esto de una forma más visual, pero la idea es como que si tú tienes una galaxia que está muy, muy lejos y lo más rápido que puede viajar en el universo es la luz y le toma 1.000 millones de años llegar a nosotros, entonces imagínate que emite como un rayo de luz y ese paquetito de luz se demora 1.000 millones de años en llegar a nosotros. Entonces, Claro, cuando llega a nosotros, nos va a llegar como la foto de ese objeto, como era cuando salió esa luz. Entonces, pero esa luz salió hace 1.000 millones de años. Entonces, decimos que los telescopios son como máquinas del tiempo porque nos mm. permiten ver cosas como eran en el pasado. O sea, Pero si uno hace la analogía con la típica fotografía digital o análoga que nosotros ocupamos, nosotros sacamos la foto, no sé, a este micrófono y esa foto la estamos viendo casi al instante versus que uno saca, en tu caso, una fotografía a una galaxia y esa galaxia probablemente lo que uno está viendo fueron millones de años claro, o sea, en ese tiempo antes. esa galaxia evolucionó y cambió su forma. Y si Eso es nosotros increíble. claro, o Sí, sea, si nosotros tuviésemos brutal. la posibilidad de, no sé, teletransportarnos de Sí. esta galaxia a la otra, veríamos que esa galaxia no es como en la foto que vimos nosotros, Mm, porque en el tiempo que la luz viajó de esa galaxia a nosotros, esa galaxia fue cambiando, claro, ¿sí? claro. Ahora, no tenemos la posibilidad de ver cómo es esa galaxia en el presente porque no nos podemos teletransportar. Entonces, la única forma es que los telescopios capturen esa luz que llega a nosotros y a través de la fotografía o de la ciencia quizá podemos traducir esa información a algo que podamos interpretar. En el caso de la astrofotografía es capturar esa luz, transformarla en una imagen y como decíamos, la astrofotografía tiene mucho de arte, entonces capturar esa luz y pasarla a una foto por el mero gusto de hacerlo. No tiene por qué ser con algún motivo científico.
Claro. Después están los astrónomos profesionales que, claro, capturan esa misma luz y la trabajan desde un punto de vista científico, pero la astrofotografía no necesariamente busca eso. Alguna gente sí lo hace, pero al menos en mi Como caso, motivos de investigación, cosas sí, o sea, la como... astrofotografía Es muy amplia. Puede ser como es súper amplia. O sea, la astrofotografía, mira, es como un hobby, pero como todo hobby, tiene muchos matices. O sea, puedes tener un equipo súper modesto Mm. y hacer fotografía no de baja calidad, pero solamente por el hecho de fotografía aficionada, o puedes tener equipos todavía que no son profesionales, pero que se acercan a eso, y a lo mejor puedes, no sé, tomarle una foto a una misma estrella por mucho tiempo y ver cómo va cambiando su brillo, por ejemplo, y se pueden hacer estudios con eso. Pero no es lo más Mm. típico es que la astrofotografía sea más artística, definitivamente, pero tiene su componente científico. O sea, O eh, sea, y en esa línea, si puede ser artístico, no necesariamente hay que tener la profesión de astrónomo, que no, tú la tienes. absolutamente no. O sea, claro, como yo sí soy astrónomo de profesión, pero no es necesario. O sea, te puedo poner muchos ejemplos. Yo, mis compañeros de profesión, todos tienen como un perfil súper profesional desde el Mm. punto de vista de científico, pero no todos conocen muy bien todas las constelaciones o las técnicas de fotografía, porque es otra cosa que no necesariamente es útil para un astrónomo profesional. Pero por otro lado, yo tengo muchos colegas astrofotógrafos que son abogados, eh, no sé, hay ingenieros comerciales, también hay ingenieros civiles que quizá un perfil un poquito más duro, pero Igual hay se de todo, o puede. sea, hay de todas las Mm. profesiones. No, de hecho, creo que sí, en mi grupo de astrofotógrafos yo soy el único que tiene un perfil como bien de Siguió la ciencia línea. dura. O Sí, sea, sí. hay músicos, hay sociólogos, ¿no? La raja. Es de todo. O Bacán. sea, sí, la persona que hace astrofotografía tiene que estar dispuesta o tiene que tener cierto gusto por lo técnico, porque la fotografía por sí misma tiene un Es aspecto como ser técnico. riguroso, ¿no? Sí, o sea, tiene. Mira, en particular, yo creo que Independiente que sea un hobby, hacerlo riguroso. sí, o sea, Hacerlo tiene bien. rigurosidad, pero en el sentido de rigurosidad y perseverancia, diría yo. Porque Prueba y error. prueba y error, exactamente. O sea, tienes que ser perseverante en que te vas a equivocar mucho, por lo tanto, tienes que seguir tratando hasta que te resulte, si es que de verdad te gusta, y además riguroso porque tenéis que ir como aprendiendo de los errores, ¿cachai? Y vais como autocorrigiéndote, y quizás eso tiene mucho de ciencia, como de saber que hay cosas que vas a probar, decir como, mira, tengo la idea de que esto podría funcionar, experimentas, ves el resultado de eso y dices, ah, pucha, en verdad, la evidencia me dice que esto no funcionó, voy a probar otra cosa. Y así, y tiene mucho también como del aspecto científico de colaboración. Tú te juntas con gente que hace lo mismo y vais compartiendo conocimiento. Eso es increíble porque Sí, al final hay comunidad. sí, totalmente. O sea, nosotros tenemos una comunidad de estos fotógrafos que somos como un grupo de amigos, no somos un club ni nada, pero pucha, nos juntamos a veces a hacer asado, el fatal asado, y a veces hacemos como talleres, en el fondo, que es como después del asado alguien propone un tema, alguien saca una foto y dice, mira, yo tomé esta foto y ocupé estas técnicas, y de ahí vamos como todos aprendiendo un poquito. Y en Chile, Entonces, como para entender, obviamente está esta como esta línea de que es la más tradicional, la que tú seguiste, y probablemente hay gente que va a escuchar esto porque le interesa la astronomía de por sí, no solamente como hobby, que también es algo súper interesante, lo ujú, estamos hablando. En Chile al menos, ¿cómo es el proceso para convertirte en astrónomo? ¿Cómo uno va evolucionando hasta llegar a eso y cómo se puede vivir de la astronomía? ya. Antes de responder eso, a mí me gustaría decir que como para poder acercarte a la astrofotografía o acercarte a la Mm. astronomía, no, no es necesario ser astrónomo. O sea, basta que te interese el tema, estudies, hay un montón de libros de divulgación, gente que hace divulgación. Hay clubes de astronomía donde puedes aprender astrofotografía, puedes aprender astronomía observacional, que es mirar por el telescopio y aprender a usar un telescopio amateur, solo por el gusto de observar el cielo, solo por el gusto de tomar fotografía. Entonces, no es necesario como ser astrónomo profesional para saber de astronomía. ¿Ya? Yo creo que esa es una gran distinción, y esto como que lo aprendí de un ex colega que también partió como estudiando astronomía, después se dedicó como al área más como de la divulgación.
Mucha gente se da cuenta cuando estudia astronomía que le gustaba más saber de astronomía más que hacer investigación. El Entonces, conocimiento. claro, conocer por conocer. O Y saber lo que uno está viendo con por conocimiento. la mera curiosidad. De uno Entonces, aprender. claro, entonces no tienes que ser astrónomo profesional para saber de astronomía. ¿Ya? Ahora, dicho eso, eh, si a alguien le interesa mucho la astronomía, alguien que a lo mejor está escuchando esto y quiere ser astrónomo, lo clásico para ser astrónomo en Chile es está la carrera de astronomía en Chile. Hay varias universidades que la dictan. Yo en particular estudié en la Universidad de Chile, pero la Católica también la dicta, otra universidad en regiones también. Y típicamente lo que uno hace es una licenciatura en astronomía. Eh, Algunas universidades te piden te dan un título, te piden una tesis, pero otras no. Entonces sacan la licenciatura. Y eso es como la primera etapa. Es como el pregrado, por decirlo de alguna forma. Pero la gracia de esta carrera es que es una carrera académica, que el objetivo principal es formar un investigador. Y para eso tienes que seguir estudiando ya en niveles de posgrado. Entonces, un astrónomo que quiere dedicarse a la investigación dura y quiere trabajar en una universidad o en un centro de investigación o incluso en un observatorio como investigador, necesita un doctorado. Eso es obligatorio. O O sea, sea, terminas la carrera, te gradúas como astrónomo y después tienes que hacer un doctorado. tienes que hacer un Sí o doctorado, sí. 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 Ya. Eso es si es que tú lo que quieres seguir es la carrera de Carrera. astrónomo profesional. Ah, ya, como de Entonces, investigación propiamente tal. claro, entonces uno desarrolla una tesis en un doctorado que tiene que ser como una tesis, se dice que es original en el sentido que tiene que generar conocimiento nuevo. Y ya después viene otra etapa. Ya uno, después del doctorado, ya está como astrónomo profesional, pero viene lo que se llama el postdoctorado, que es cuando estás en tu etapa de astrónomo investigador a full y te contrata una universidad, un centro de investigación por 2, 3 años y tú propones un proyecto y vas desarrollando tu proyecto y ahí vas como formando tu perfil de astrónomo profesional y ya después la etapa final es quizás lograr que te contraten como un profesor en una universidad y formar tu propio grupo de investigación. Ahora, dicho eso, eso es como el track Tradicional. como profesional Mm. académico. Mm. Pero la realidad es que en general esos cupos en general suelen ser pocos. O sea, no es fácil llegar a ser profesor de una universidad. Entonces, la carrera de astronomía igual te permite desarrollar ciertas habilidades que puedes aplicar en otros ámbitos. No, te desarrolla pensamiento crítico, te desarrolla habilidades de programación, porque trabajamos con computadores en astronomía, te desarrolla pensamiento original, la capacidad como de fijarte en detalles que una persona que no está entrenada en pensamiento crítico no se va a fijar. Entonces, muchos astrónomos, me incluyo, trabajamos en empresa privada. Yo trabajo en una aerolínea analizando datos y haciendo muchos procesos estadísticos como para entender esos datos. O sea, al final también te enseña una forma de pensar. No es solamente Totalmente, totalmente. algo muy específico y enfocado solamente a una ejecución de algo muy concreto. Es como Yo, una manera de pucha, pensar. yo tengo una idea, y esto se aleja un poco de la astronomía en general. Yo creo que estamos en una época en que las carreras ya no son una cuestión lineal. ¿Cachai? Como que no es que Totalmente. tú entras a la universidad, Totalmente. decidiste estudiar esto Sí. y te casaste con eso para toda tu vida. El camino a lo que uno llega al final puede tener todas las curvas que queráis. Eh, no tiene por qué ser una línea recta. Entonces yo creo que si a alguien le gusta le gusta la astronomía y siente que estudiar astronomía es como lo suyo, mi recomendación es dar. En el camino ves si es que efectivamente querías seguir eso o no. Normalmente la gente que quiere estudiar astronomía tiene un perfil más o menos claro de irse por unas carreras un poquito más duras en el sentido de quizá ingeniería o astronomía o física. Muchos astrónomos sacaban la licenciatura y después iban a una ingeniería, porque se daban cuenta que la investigación puramente tal no era lo suyo y querían algo más relacionado con la industria o algo más aplicado como a la ingeniería. Entonces, Ahora, respecto a eso mismo, a mí me llama la atención, no sé si están así. En Chile, obviamente, tenemos uno de los mejores cielos para observar el espacio del mundo. El otro día revisaba un artículo que decía en el corto plazo, el 70% de la infraestructura para observar el espacio va a estar en Chile. sí, Entonces uno diría, chuta, tenéis como
el mejor lugar del mundo para observar el espacio. ¿Por qué no en Chile todos, no sé, todos los niños así como quieren ser el Alexis Sánchez, el Arturo Vidal, no son astrónomos, ¿cachai? ¿Por falta de divulgación o por Sí, oportunidades derechamente? No, otra cosa anexa. yo creo que no son oportunidades propiamente tal. O sea, en Chile, obviamente, es el tema de la oportunidad está a nivel de todas las carreras. O sea, Sí, no creo que vaya el tema por ahí. O sea, una persona para llegar a la universidad tiene que haber tenido la oportunidad para llegar independiente de la carrera que elija. Yo creo que hubo una época en que la astronomía, eh, bueno, sigue siendo una carrera no tradicional y creo que ujú, todavía existe un poco en Chile la idea de que uno tiene que estudiar una carrera tradicional. eh, Especialmente por la empleabilidad, entonces a veces, o por los sueldos, obviamente al principio al menos, hasta que no llega a ser profesor universitario, la astronomía no es de los mayores sueldos, no es de los más bajos tampoco, pero no es de los que va a ganar como un gerente. Entonces, eh, quizás mucha gente seguía un poco por eso, que es válido, pero, pero yo creo que se ha cambiado un poco esa mentalidad. O sea, yo creo que se ha abierto la gente a no mirar tan raro a una persona que estudia astronomía. En la época que entré yo era un poco más extraño, pero ahora es mucho más común. Los divulgadores en astronomía se han hecho más conocidos. Ahora los grandes, mm. como, como quizás científicos, astrónomos chilenos, a veces aparecen más en Instagram, aparecen más en la tele. Entonces, a la gente ya no le parece tan raro. La gente sabe que existen los observatorios. Entonces, yo creo que eso ha cambiado un poquito. ¿Por qué más gente no lo estudia? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que comenté recién. O sea, Pero si, por ejemplo, hay más vacantes, ¿habría campo laboral o derechamente la cantidad de astrónomos está limitado? ya. Obviamente la infraestructura, porque no sé, pues, si tenéis muchos profesionales del área, ¿da como el campo? Yo creo que volvemos un poquito al tema anterior, digamos. Porque algo que me llamaba la Sí, atención es que el otro día escuché, no recuerdo el telescopio que se estaba construyendo, que al final se forma como una especie de bolso, de un, claro, como un gran bolso de gente que va aportando. De hecho, hay varias universidades en Estados Unidos, otras universidades en Europa, en Australia, que van aportando distintas cantidades de dinero. claro. Y también, obviamente, bueno, Chile, por lo que decían en ese podcast, no aportaba dinero, sino ponía el terreno, que obviamente la mayor ventaja que tiene. Y después, posterior a eso, se dividía la cantidad de tiempo Sí, versus obviamente lo que ponía cada uno. Entonces Chile, no recuerdo, era como el 10% que le tocaba en ese observatorio. Y ese diez claro. por ciento va correlacionado también con distintos, obviamente, académicos y astrónomos, como Eh, para o entender sea, claro, lo la típico, lógica de sí, sí, entiendo la pregunta. Lo típico es que ese 10% esté reservado a astrónomos chilenos. Ya, ya. Muchas veces ahí puede ser un astrónomo chileno o alguien de su grupo de investigación que accede a eso. Entonces, eso da pie también a que los astrónomos chilenos se asocien con, no sé, con instituciones europeas o científicos europeos o norteamericanos o de otras partes del mundo para poder acceder a ese tiempo. Entonces, fomenta un poquito la colaboración también. O sea, yo diría que a ese nivel ha sido, ha aumentado la competencia por obtener el tiempo de observación. Tú como astrónomo tienes que proponer un proyecto al comité que decide si te da el tiempo de observación o no en un observatorio. Se Y propone como un se proyecto. promueve un proyecto, ¿sí? Y uno compite, básicamente, y mientras más astrónomos hayamos, obviamente la competencia va a ser más dura, y eso ha ido aumentando. O sea, yo me acuerdo que cuando entré a astronomía y salí del doctorado, ya se notaba que cada vez era más difícil ganarse el tiempo de observación. Entonces la astronomía es una carrera competitiva y por lo mismo, finalmente los que terminan como en las grandes universidades o como profesor de universidad no son todos, son un grupo pequeño que a lo mejor no es el más selecto, pero es el que decidió perseguir eso y pasó todas las etapas que son todas súper competitivas. Entonces, claro, respondiendo un poco a la pregunta, uno no puede asegurar que una persona que estudia astronomía va a terminar como un profe en una Claro. universidad o va a terminar como un gran cargo en un observatorio, pero probablemente como sucede en todas las carreras. O sea, Sí. hay una cierta oferta en las universidades, pero eso no te garantiza nada. Y creo que eso es bueno porque
responde un poco a esto que yo decía, que las carreras ya no son lineales. O sea, Totalmente. te desarrollan una forma de pensar Mm. y eso te habilita para muchas cosas. ¿Sí? Entonces, eh, De hecho, cada vez también como que se potencian los oficios, no solamente las carreras de 4 años, 6 años, ¿cachai? 7 años. También hay muchos claro, oficios que la gente puede vivir de lo que le gusta y sin problema. sí, totalmente. O sea, yo tengo de mis colegas cuando yo estaba estudiando astronomía, como decía, algunos se quedaron en astronomía, otros trabajan más en el mundo empresarial como analistas de datos, científicos de datos. Son muchos que trabajamos en eso, o sea, antes éramos poquitos, pero yo tengo Mm. muchos ex colegas que están en el mundo ya más aplicado. Algunos deciden perseguir una ingeniería, otros no hacen el doctorado y se van a hacer un magíster en otra cosa, pero ya tienen las bases como de pensamiento crítico para hacer esa transición. Pero esa transición más o menos sigue el mismo perfil que uno tiene, o sea, uno, claro, no elige astronomía, a lo mejor no te das cuenta que no era lo tuyo, pero en general uno más o menos cacha el perfil que tiene y sabe que a lo mejor no seguís como astrónomo, pero lo que aprendiste te va a servir para lo otro que queráis hacer. Algunos de mis compañeros aprendieron mucho de comunicar la ciencia, que no es fácil. Parte de la carrera de astronomía es explicar Totalmente. conceptos difíciles Sí, a gente que no sabe. O sea, parte de la misión de la astronomía es la divulgación. decirle al público general qué es lo que estáis aprendiendo. Mm. Si no, ¿para qué hacemos astronomía? Entonces, eh, y muchos de mis compañeros se dieron cuenta que eso era lo que les gustaba. Algunos terminaron haciendo especialización en comunicación de la ciencia, trabajan con periodistas, algunos son editores de revistas científicas en otras partes del mundo. Entonces, el espectro es grande. ¿Sí? Pero lo importante es que haber estudiado astronomía y la mayoría de los que estudiamos astronomía es porque nos llama mucho la curiosidad. Entonces, en el fondo, seguiste tu curiosidad y ya después en el camino verás qué así. Pero Yo creo que es un punto clave, como que no solamente como para estudiar algo, sino como en la vida misma, uno generalmente cuando sigue una curiosidad y la sigue con sentimiento auténtico, algo que uno realmente quiere, ujú. probablemente te lleva a lugares muy distintos que donde pensabas que te iba a llevar. Al Sí, sí, final, totalmente. Sí, o sea, pucha, mi experiencia cuando tienes 18 años y tienes que elegir una carrera, además soy súper chico, o sea, sí, po, o sea, no tenía uno idea de la vida. eh, está saliendo del colegio, en la Sí. universidad se te van a abrir un montón de opciones y estás entrando a la universidad y ya tienes que elegir una carrera. Mm, Pero, loco, está ahí, recién entrando a la universidad se te va a abrir el espectro de todas las cosas que puedes hacer. Entonces, totalmente. y eso si es que sí entra a la universidad, o sea, puedes elegir otro camino, pero... Y pero hablando de eso mismo, por ejemplo, puta, un cabro que tenga 17 años, está a punto, le fue bien la universidad, está a punto de entrar ahora a una carrera y le ha llamado la atención el espacio, pero no está seguro. ¿Cómo podría ser un indicador o un consejo o definitivamente qué curiosidad es la importante que deba seguir para derechamente ir con todo por astronomía? No sé si, por ejemplo, empezar a ir a los planetarios, que es algo súper interesante. Es toda una experiencia desde, no sé, pues de los niños hasta la sí, gente mayor, ¿cachai? sí. Como para ver o Mm, tener un encuentro más cercano con lo que quizás después va a sí, ser. pucha, es difícil la pregunta porque depende mucho de qué estímulo a qué te expusiste antes. O sea, Mm. no sé, mucha gente descubre sus pasiones a los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, porque no tuvo la posibilidad antes de exponerse a eso. Eh, en mi caso en particular, a mí siempre me gustó como la onda del espacio, los cohetes, eh, como la exploración espacial, y como metiéndome en eso, como que empecé a cachar la astronomía y me di cuenta que me gustaba más como el aspecto más de ciencia dura, más que la parte más ingenieril. Entonces, ahí caché que me gustaba harto la astronomía, me metí a un club de astronomía aficionado. Buen punto. Mm. Claro, que ahí tuve la posibilidad de llegar a ese mundo, pero eso era lo más aficionado, pero ahí tuve contacto con gente que estaba estudiando astronomía. Durante un verano tuve un curso en la Chile de física, ahí en la Facultad de Ingeniería, y ahí conocí mucha gente que después me lo reencontré cuando entré a astronomía, pero iba estudiando ingeniería. Entonces, de hecho,
Ahí en la Chile, los astrónomos y los ingenieros estamos todos mezclados los 2 primeros años. Entonces, de nuevo, estudiar astronomía también te da bases para después Sigue elegir los otras cosas. caminos. Entonces, yo tuve la suerte de poder explorar distintas cosas en el colegio, a través de mi familia, o yo buscándola un poquito, y ahí pude cachar que ese era más o menos mi perfil. Pero hay gente que a lo mejor no es el caso. Entonces, es bien difícil, a veces un poquito de suerte también. Sí, sí, Yo creo que la totalmente. idea es como, en lo posible, tratar de explorar distintas cosas. Y ojalá que el colegio te dé las facilidades como para ir explorando esas distintas cosas, que lamentablemente, pucha, en Chile no es para todos, o sea, no todos tienen esa oportunidad. Pero, como digo, es un factor muy preponderante a qué te expusiste antes. Así que, Y siguiendo como la línea de la gran diversidad que tiene Chile y por qué Chile tiene gran ventaja o va a estar toda la infraestructura de la observación del espacio concentrada en el corto plazo. ¿Cuál es la ventaja que tiene el país para tener tanto observatorio, el observatorio ALMA, los que están construyendo ahora? ¿Cuál es bueno, la ventaja ya, técnicamente y también sí. como para que la gente lo pueda Bueno, asimilar? y también porque los astrofotógrafos en Chile también sacamos buenas fotos, También. porque es cierto eso. Ya, mira, bueno, Chile es un país muy largo, tiene distintos climas, por decirlo de alguna forma, y en particular lo que tú dices se da en el norte, las condiciones como para que para que se establezcan todos los observatorios que están establecidos y que se están estableciendo. Ahí, como bien dice, cuando se terminen de construir los observatorios que se están actualmente construyendo, todo como el tiempo disponible de observación va a estar el 70% concentrado en En Chile. Chile. O sea, Mm. prácticamente todo el mundo va a venir, ya pasa en Chile, pero más todavía cuando tengamos todos esos observatorios. Y la gracia es que son observatorios muy grandes, o sea, son espejos muy grandes, entonces recolectan mucha más luz. Esa es como la idea. Y la luz es igual a información. Mientras más Entonces, grande, claro, más luz mientras más grande el puede, espejo, más luz uno puede recolecta. captar. Es como, una buena analogía es como si estuviese en un día de lluvia y tú quieres recolectar agua. Entonces, ¿vas a salir con un vaso como este así a recolectar? ¿O vas a salir con un balde grande a recolectar? Claro. Un balde grande porque en el mismo tiempo Ahí se recolectas más agua. explica las dimensiones enormes. Claro, entonces si ahora en vez de pensar en agua pensamos en rayos de luz y pensamos que en vez de un balde estamos con un telescopio, claro, mientras más grande el telescopio, más rayitos de luz va a recolectar, entonces más información va a tener, más detalle va a poder ver. Entonces, por eso estamos tan obsesionados con tener telescopios grandes. Eh, ya, entonces volviendo un poco a la pregunta, claro, Chile en el norte tiene la influencia de la corriente de Humboldt. No voy a entrar en detalle, pero da las condiciones propicias atmosféricas para que tengamos un cielo muy estable. ¿Qué significa eso? Que la atmósfera, digamos, el gas que está en el aire, se mantenga tranquilito. O sea, como que no se vaya moviendo así como si fuese, no sé, como los espejismos en las carreteras, por ejemplo, Claro, que cuando hay vemos mucho calor. como, claro, ahí se ve que el aire está tan caliente como que genera como onda, entonces Mm. como, entonces bien inestable. Pero en altura, por ejemplo, donde están ubicados los observatorios, cerca de La Serena, ahí en Cerro Tololo, o por ejemplo en Antofagasta, el Cerro Paranal, están en altura, entonces ahí la atmósfera es súper estable. Y la otra gran ventaja es que tiene poco vapor de agua, es súper seca. Entonces, en palabras simples, cuando tenemos mucho vapor de agua, es como si estuviésemos poniendo un velo entre nosotros y la luz. Entonces la luz se ve muy distorsionada. Pero si sacamos ese velo, en el fondo sacamos ese vapor de agua, la luz pasa clarita. Entonces, podemos ver con mucho más detalle en la imagen. Entonces, Chile tiene esa gran ventaja. Tiene, por un lado, estabilidad atmosférica en esa zona, tiene una atmósfera seca que te permite ver con lujo de detalle. Y otros motivos también es que Chile, bueno, a grandes rasgos, Chile es un país muy estable políticamente. Entonces, hay condiciones muy parecidas, por ejemplo, en Namibia, en África. Sí, sí, Pero esa zona está mucho más inaccesible. claro. África es un continente que a lo mejor tiene más inestabilidad política. Entonces, cuando empezó todo esto de instalar el observatorio en Chile fue un factor importante. Entonces, y eso hay que cuidarlo. O sea, Pero en Chile se concentra en el norte sí, en el específicamente. norte, sí. Como de Sí. la Desde segunda. Antofagasta hasta Comeda Serena, más o Ah, menos. ya. Como Sí, de la sí. tercera, cuarta. Generalmente, claro, es por eso, pero
por lo que acabo de mencionar, pero además hay ciudades importantes cerca de esos puntos, Antofagasta, La Serena. Entonces, esos son los centros como de operaciones y para poder ir al observatorio. Entonces, todo eso contribuye a que sea fácil En Chile tener esos está, chiles. sí, o sea, me pongo a reflexionar. Si tenemos muy buenos lugares para observar, esa como infraestructura que va a existir, va a existir por muchos años, está destinada principalmente para el estudio científico, pero también hay, por así decir, turismo astronómico en Sí, esos lugares que son muy científicos sí, o hay otro tipo de observatorios que son para eso. hay las dos cosas. O sea, los observatorios en general tienen la posibilidad de ir a visitarlos, generalmente de día, porque de noche los astrónomos están trabajando, entonces no es bueno que haya turistas dando vueltas. Tú puedes ver las instalaciones. eh, en general, por ejemplo, el observatorio ALMA, que son estas antenas gigantescas, Sí. 5.000 y tantos metros de altura, eso ya es más difícil ir a visitarlo como turista porque tienes que llegar a 5.000 metros de altura, te ponen oxígeno y todo, está más reservado para invitaciones especiales o profesionales. Pero sí puedes ir a Paranal, sí puedes ir a Cerro Tololo. Ahora, si tú quieres como observar por un telescopio de noche, repartidos por todo el norte hay un montón de observatorios turísticos. Yo creo que esa puede ser una buena opción para alguien que está como interesado en astronomía y ir a ver si le gusta. Tanto si está interesado por el lado profesional o por el lado más amateur. Hay, bueno, uno muy famoso en Mamayuca, en el Valle del Elqui, hay uno con Barbalá, el Observatorio de Cruz del Sur. Acá en Santiago está el Observatorio de Cerro Pochoco, que es de donde yo soy miembro, una asociación de astrónomos amateur. Uno puede ir y visitarlo y observar por telescopio. Obviamente el cielo acá en Santiago no es tan bueno como el del norte, pero se Ahora, puede hacer cosas eso igual. también es interesante porque el cielo no es tan bueno por las condiciones ya como intrínsecas del lugar, pero hay otro punto que sí tiene que ver quizás con el hombre, que es como la contaminación Sí, lumínica. Pero sí, efectivamente, eso influye en la buena visibilidad, no sé, en el norte, si es que no está eso regulado, totalmente, totalmente. Bueno, aunque esté muy lejos. sí, totalmente. O sea, claro, acá en Santiago y las grandes ciudades tenemos todas estas luces que están apuntando para todos lados. Sí. Entonces O sea, al final, nos bajan, le dan brillo al cielo, entonces mm, nos bajan los objetos que podemos ver. O sea, basta ir a la playa o basta ir a la montaña una noche, cuando uno ir a viene acampar. llegando en el avión, pues, o sea, veis Santiago. Claro, o sea, pero mm, a lo que me refiero yo es como que si tú te vas a acampar un día al Cajón del Maipo, vas a ver un cielo estrelladísimo, y Claro, si miras a claro. Santiago vas a ver como un globo naranjo, que es como la luz que está saliendo de Santiago. Y eso te dice un poco lo que contaminan las ciudades. Pero en el norte hay ciertas políticas para cuidar eso. O sea, a las luces se les pone como un casquito como para que la luz apunte hacia abajo nomás y no hacia arriba. Sea más eficiente. eh, Mm, Más eficiente y además que la luz no se vaya claro. desperdiciada para arriba y que molesta al Mm. observatorio. Eh, y también hay cierta zona protegida en torno al observatorio. De hecho, probablemente muchos ya han escuchado esa noticia que está pasando y que se quiere abrir una mina de Tajo Abierto muy cerca de Paranal. Ah, ya. Están todos los astrónomos profesionales y los grandes, Por el digamos, impacto. astrónomos de Chile, José Massa, Mónica Rubio, María Teresa Ruiz, están todos abogando para que no se construya tan cerca, porque nos va a matar totalmente, o sea, eso está totalmente comprobado, va a matar la calidad del cielo en Chile y vamos a perder la categoría de cielos mundiales. O sea, eso es así. Y claro, la ley quizás les permite a esta minera ponerse allí, pero yo creo personalmente que estaríamos cometiendo un gran error porque vamos a estar perdiendo un patrimonio natural. O sea, derechamente es Totalmente. comparable a las Torres del Paine. O Sí, sea, obvio. no porque esté en el cielo y no esté acá en la tierra va a ser menos patrimonio. Entonces, ahí se está abogando para que esta mina se mueva varios kilómetros lejos del observatorio y se podría hacer perfectamente. Entonces, eso habla de la importancia de cuidar eso. Eh, Oye, y respecto, que es un punto clave lo que estoy diciendo, y además, como para entender cómo funcionan estos pequeños centros de observación, tú decías que de repente cuando iban turistas, habían astrónomos en el lugar, pero eso efectivamente se mantiene, o sea, todavía hay astrónomos que están en los observatorios o ya se hace con las tecnologías que hay a distancia. Claro, o sea, depende del Es mixto. observatorio. Sí, depende del Ah, observatorio. O ya, sea, ya. generalmente especialmente desde la pandemia, los observatorios ahora tienen como un staff
de operadores de telescopio. Gente que opera el telescopio en base a un plan que el astrónomo que se ganó el tiempo de observación le pagó. Lo plantea. Entonces ahora todo se puede hacer remoto. Eh, pero sí, los observatorios tienen staff de mecánicos, operarios de telescopio, muchos astrónomos, de hecho, y esta es una posible como rama alternativa a la academia, trabajan como especialistas en instrumentación. Entonces, además del telescopio, tú tienes el instrumento, que es la cámara, que en el fondo te traduce la luz a información en el computador. Y son cámaras muy complejas. Entonces, hay que entenderlas muy bien y eso solamente se aprende a través de la experiencia. ¿Y quién tiene la mayor experiencia de eso? Los astrónomos, que son los que usaron ese instrumento en algún momento. Entonces, sí hay staff en los observatorios. eh, Pero no necesariamente está quien investiga. no necesariamente. Ya, En algunos casos sí. ya. Pero yo creo que cada vez se está yendo más a un modelo un poco más de remoto. Es más barato para todo, en el fondo. Claro, Le quita un poquito de la emoción, como quizá. la nostalgia, ¿no? Claro, Así como sí. romanticismo de estar en el lugar. Sí, totalmente. O sea, yo cuando era astrónomo y iba al observatorio, a mí me encantaba ir al observatorio. Para mí era Y además como como... no sé, como conectarme con lo mm, que yo de verdad estaba estudiando y me conectaba con la parte más como romántica de la astronomía. Romántica no en el sentido de romance, sino sí, de como, como la previa, el camino, el trayecto para llegar, o estar en el sea, lugar, y, observar. y no solo eso, o sea, desde la paz que te daba el atardecer Además, antes además, de empezar tu rutina de observación, hasta que cuando ya tenías todo programado y todo andando, podías ir afuera y tenías ya así, pero el cielo más oscuro del mundo arriba de tu cabeza. Entonces, a mí me encantaba. inevitablemente yo creo que conectáis quizás como contigo mismo, ¿cachai? Como que estáis solo, tranquilo, en paz, estáis Sí, observando, totalmente. O sea, nadie te ve, así. imagínate estar en la punta de una montaña, Claro, todo oscuro, porque tiene que estar todo oscuro, y en silencio, y viendo estrellas que nunca habéis visto en tu vida porque desde las ciudades no se ven. Nada, te hace así como preguntarte muchas cosas, o sea, como que qué claro. hay más allá, cómo, no sé, pues cómo se formó eso, Mm. eh, no sé, pucha, habrá vida en otros planetas, o sea, ahí uno igual se pregunta eso, uno dice, como veis tantas estrellas que es como, ¿cómo alguna no va a tener algún planeta con vida? Y de hecho las estrellas que tú puedes Son ver a muy simple vista cercanas, son muy sí, cercanas, po, o sea, totalmente. están con suerte a 50 años luz de distancia, las más brillantes, las más chiquititas ya están un poquito más lejos, pero en general la mayoría de lo que vemos está muy, muy cerca de nosotros, Cuando, comparativamente hablando. cuando una estrella como que uno piensa que se expande o se contrae, es tilitan, como que Ujú. tiene como Como que una... titilan, Sí, titilan. sí. Esa es la palabra, titilan. Sí, pero eso igual es un efecto atmosférico. O sea, no es un efecto de la estrella misma. Eso es porque la atmósfera realmente igual se mueve, entonces titila un poquito, pero, pero claro, uno igual mira eso, igual es bonito. O sea, eh, como que te alejáis un poquito de la ciencia y te acercáis un Y de poquito a hecho como a la, que a la observación, digamos. como desde la amateur, siempre me acuerdo, no sé, cuando era chico me tiraba en el suelo mirando las estrellas y pasa lo que tú decís, inevitablemente uno se empieza a sentir quizás mucho más humilde parte del todo y se empieza a cuestionar Sí, todo, así como sí, es un círculo increíble, o sea, empecé a pensar en los planetas, cómo fue el origen, ¿cachai? Si nosotros somos un pequeño planeta de no sí, sé po. cuántos millones de planetas habrán y solo conocemos una parte ínfima y además el universo sigue expandiendo, o sea, Es que yo creo que estudiar el universo te abre un poco todo tu horizonte y te hace entender como en el lugar en el que estáis parados. O sea, ser más sí, consciente. claro, o sea, solemos vivir en la vida como con nuestras obligaciones, responsabilidades, que son muy en Mm, piloto automático a veces. totalmente. Y yo creo que de verdad como mirar para arriba en un cielo oscuro te hace plantearte muchas preguntas como, y esto quizás lo planteó Carl Sagan, este gran divulgador científico norteamericano que ya murió, pero él decía, cuando hablaba de la Tierra, en el fondo, y mostraba imágenes del universo, o sea, perdón, imágenes de la Tierra tomadas desde una nave que había viajado a Saturno, y la Tierra se veía como un puntito enano azul, Sí. él decía, mira ese punto, ahí estás tú, ahí está tu familia, ahí están tus antepasados, ahí están todas las civilizaciones que has estudiado en tu vida,
a todos los grandes tiranos, todos los grandes dictadores, todas las guerras, todo ha ocurrido en ese punto azul. Y te das cuenta de que, claro, estando acá todo parece como grande, Grande, como la totalmente. historia, todo grande, Sí, sí. pero si lo comparáis con el universo, es nada, o sea, Nada. nada, ¿cachai? No, y eso como que yo creo que, no sé si tendrá una utilidad, yo creo que no, pero te remueve por dentro, ¿cachai? Esa es muy Como que, filosófica. sí, Sí. sí, y yo creo que te hace quizás poner cosas en perspectiva, o sea, como que no sé, hay gente que le dice, chuta, en todo lo que ha pasado en la historia humana, en mi historia, o todo lo que yo sé, todo lo que nos ha pasado en ese puntito azul, chuta, hay que cuidarlo, ¿cachai? Como cuidemos el Totalmente. planeta. Y otros se van por un lado un poco más filosófico y es como se ponen a pensar en la inmensidad del universo y nada, eso, pensar en la inmensidad del universo te puede dar escalofríos y la cuestión Mm. es gigantesca. Ahora, igual es interesante este punto que llegamos, desde como algo tan en la práctica que uno pensaría científico, que lo es, pero también tiene otros componentes que pasamos por el arte, que es netamente expresión, y después ahora estamos hablando de filosofía, y la filosofía principalmente es cuestionarse cosas o plantear cosas, ¿cachai? Y todo eso lo da el universo a través de distintas cosas que tú las puedes abordar quizás como de manera sintética con la astrofotografía. Totalmente, o sea, yo creo que es un buen punto. Yo creo que para mí, que pasé por la astronomía profesional y ahora hago astrofotografía como hobby, y también me gusta la astronomía como desde el punto de vista amateur, para mí que la astrofotografía como que conecta todos esos aspectos. Mm. Como que me conecta un poco con el lado técnico de manejar instrumentos, así como bien, bien ñoño, que yo aprendí durante la carrera. Mm. Eh, Me conecta con el lado más filosófico de estoy capturando luz que viajó miles de años, estoy mostrando un objeto que es muchas veces más grande que la Tierra, estoy viendo el nacimiento de una estrella, estoy viendo la muerte de una estrella, estoy viendo lo que quedó después de la muerte de una estrella que lleva miles de años expandiéndose, eh, estoy viendo galaxias que están muy, muy lejos, y también me conecta con un lado más como artístico, que es como tratar de dejar una imagen bonita, algo que me guste. Y después de que ese producto está listo, yo lo que hago personalmente es ponerlo en Instagram y le pongo alguna pequeña descripción para que la gente entienda lo que está viendo sin poner el tremendo texto, porque todos sabemos que en Instagram es más fácil como leer un poquito nomás, pero que quizás eso le abre la curiosidad, que le abre la curiosidad a una persona O sea, bien, o ¿cachai? sea, a mí ya Entonces, me llamó la atención con las fotos que tenía luz sideral, el tema de las nebulosas, que tú tenés como varias nebulosas mm, retratadas en tu Insta, sí. y de hecho, o sea, solo ver esa imagen sin saber que una nebulosa, una estrella, nada, son imágenes increíbles. Y lo otro que me llama la atención son los nombres, que por ejemplo, las que me gustaron más son los hormigueros, Ujú. Karina, Cabeza de Bruja y el Boogeyman, que El para mí Boogeyman. fue. Sí, el Boogeyman en español es como el hombre del saco. Sí, Ese, sí. sí. Ahora, por ejemplo, todos estos nombres, ¿quién los define? ¿Es como entre grupos amigos Sí, o es a nivel ya más no. macro eh, sociedad astronómica? Mira, algunos de los nombres los define la comunidad astronómica profesional, o la comunidad astronómica amateur. No hay una regla general. Pero queda con ese. Alguien lo propone Ya, y se va traspasando nomás. Obviamente tienen su clasificación oficial, que es un nombre catálogo. No sé, NGC, sí, algo, algo, un número después. Hay muchos catálogos, todos son más profesionales, pero siempre tienen como un nombre un poco más, para acercarle un poquito más a la gente también. O sea, R2D2, sí, o sea, como Arturito. claro. No, sí. O sea, de hecho hay unos nombres mucho más complejos que eso. O sea, los remanentes de supernova, que son lo que queda después de que una estrella masiva muere, explota, tienen unos códigos así horribles. Entonces, nada atractivo para alguien desde el punto de vista amateur. Pero los objetos más tradicionales, o los más visibles, los más populares, sí tienen un nombre más. Y normalmente los Oye, nombres se los ponen por la apariencia que tiene. El oso hormiguero, por ejemplo, es porque la foto parece parece un oso claro, hormiguero. sí, toda la razón. El boogeyman o el hombre del saco es como un fantasma, por decirlo así, como el cuco, algo así. Entonces, evocan ese tipo de cosas. Ahí. Oye, de hecho, uno mismo, sobre todo cuando uno era más chico, observaba la estrella y veía el típico carrito del supermercado. O las Claro, tres Marías que le dicen, ¿cachai? Y empezáis uno mismo a asignar, que obviamente guardando la escala,
distintos nombres para que sea más fácil en el cotidiano nombrarlo, ¿cachai? Bueno, y de hecho, las antiguas civilizaciones todas tienen su Argumento. cosmología, sus dioses o su historia. Bueno, el horóscopo. eh, el horóscopo, claro. De hecho, las constelaciones del zodiaco vienen de lo griego. Después el significado del horóscopo, ahí, bueno, ese es otro tema. Sí. Eh, pero desde el punto de vista como qué significan las estrellas para la humanidad, todas las civilizaciones han plasmado su cosmología en las estrellas, eh, creando constelaciones, los, todas las civilizaciones como de América o del sur de América, mapuches u otras civilizaciones de esta zona también tienen sus propias constelaciones. Ellos solían, por ejemplo, más que ocupar las constelaciones, ocupaban como estas nebulosas oscuras que se ven, que son estos manchones oscuros, que se Ah, ven cuando se ve la Vía claro. Láctea. Sí. Entonces tienen la llama, tienen un montón de cosas. Y respecto a eso mismo, Entonces, ¿qué es una nebulosa? Como para que la ya, sí, gente lo hablamos de nebulosas y ya había que las decir, definimos. así como, ¿qué es una Ya, nebulosa? Porque de hecho, en tu Insta, lo que decías hace un rato, es una, o sea, son la mayoría de las imágenes más interesantes. Ahora, no sé por qué son tan interesantes, ¿cachai? Claro, sí, tiene dos puntos. Primero porque hay cierto tipo de nebulosas, ya vamos a definirlas, pero es posible sacarlas desde ciudad donde hay mucha contaminación de la luz. Entonces no necesitas un cielo tan oscuro para sacarlas si es que tienes los instrumentos adecuados. Entonces, en mi época en que yo tomaba fotografía, astrofotografía, principalmente desde la casa de mis papás, donde había un patio, eran principalmente nebulosas de cierto tipo porque yo podía sacarlas desde ese lugar. Yo ahora tengo mi telescopio en el norte, lo manejo remoto por computador desde Santiago, junto con otros amigos tenemos nuestros telescopios allá y, y claro, ahí tenemos la posibilidad de tomarle a otro tipo de objetos, no solo nebulosas, porque tenemos un cielo muy oscuro. Esa es una de las primeras razones por las que quizás las primeras imágenes que tengo en mi Instagram son casi puras nebulosas. Eh, Después ya ah, fui ya. abriéndome a otras cosas. Ahora, también hay distintos tipos de nebulosas, entonces se presta mucho para tomar fotos muy fotogénicas. Entonces, ¿qué son las nebulosas? Las nebulosas son, tenemos que pensar que es gas interestelar. ¿Qué es ese gas? Es principalmente hidrógeno y helio, que son los dos elementos primordiales del universo. O sea, se formó el universo y esos fueron los dos primeros elementos que existieron. ¿Y ese gas de dónde viene? ¿De dónde sale? Se formó cuando inició el Big Bang, cuando empezó como a enfriarse toda esta sopa caliente que era el Big Bang, que fue cuando empezó el universo, se empezaron a formar estos átomos y se formó el hidrógeno y el helio. Básicamente un proceso de evolución en el universo. Y Ahora, esos son los materiales primordiales. respe- Y bueno, no sé si decís con eso, pero para complementarlo, que claro, una son las imágenes que llaman mucho la atención por la nebulosa, y otro tema que también probablemente a la mayoría nos llama la atención, y sobre todo por curiosidad, y lo hemos escuchado, que son los agujeros negros. Porque no sé si hay tanta investigación en torno a los agujeros negros, porque todavía hay un grado como no sé, como de algo que no está resuelto y da mucho para interpretación o la gente le busca un significado. No sé cómo tú lo puedes definir qué es un agujero negro o también hoy en día es... Creo que hace poco salió una foto que no sé si la primera vez que fotografiaba un agujero negro o algo así. sí, sí, mira, los agujeros negros, desde el punto de vista como definición o científico, es cuando una estrella muy, muy, muy masiva no logra como soportar su propia gravedad, entonces empieza como a colapsar. Y colapsa tanto que se forma como lo que se llama una singularidad, que es un puntito en el universo que está como todo hiper apretado y tiene una gravedad inmensa. ¿Ya? Y es tan grande la gravedad que tiene que ni siquiera la luz logra salir de esa atracción gravitacional. Por eso agujero negro. Entonces, de hecho, cuando nosotros, entre comillas, vemos un agujero negro o se representa un agujero negro en un computador o la película Interstellar, por ejemplo, Mm, sí. lo que se ve negro es porque la luz cruza cierto límite del cual ya no puede salir. ¿Ya? Entonces, no Puede sabemos, salir, no, pero puede volver, o sea, entra, pero no se sabe si puede salir. no, o sea, no es que no se sepa, no puede salir. No puede No salir. puede salir. Y Porque dentro no se sabe qué hay. no se sabe qué hay porque la única forma que tenemos de conocer el universo es a través de la luz. Entonces, si la luz no puede salir de ahí, no sabemos lo que hay dentro.
No se puede Entonces, enviar como una sonda o no, algo, nada. no, tampoco tenemos uno cerca como para poder hacer eso, pero si Ya, pudiera, ese es un buen punto. claro, o sea, El más cercano o que se conozca. tenemos uno que uno es súper más. Hay en distintos lugares de la galaxia, pero los grandes agujeros negros están en los centros de las galaxias. Entonces, en el centro de nuestra galaxia tenemos un agujero negro, que es Ah, súper bueno. masivo, o sea, Dentro de la gigante, de en la el Vía centro. Láctea hay uno. En el centro. Hay más, pero los grandes agujeros negros están en los centros de las galaxias. En cada parte donde hubo una estrella lo suficientemente grande que al morir se genera esta como compresión, o esta como que se chupa a sí misma en el fondo. Pero suficientemente grande es como en relación al Sol, o que nosotros tenemos en el sistema solar, o otra estrella más pequeña también puede ser. Varios millones de veces la masa del Sol. Es un agujero negro. Más grande. Sí, sí, totalmente. O sea, es más grande que el Sol, totalmente. Y Ya. más masivo también. O sea, O sea, es gigante. es mucha masa. Gigante. Esos son los más masivos. Ahora, hay Sí, sí. unos más pequeños que son los que quedan después de que una estrella de mucha masa murió. Pero esos no son fáciles de detectar porque Claro. son más pequeñitos. Mm. Entonces, típicamente nosotros detectamos los agujeros negros de los centros de la galaxia. Y básicamente eso es lo que es un agujero negro, o sea, no sabemos lo que hay dentro, porque la luz no puede salir de ahí. Y se especula que para poder como conciliar ciertas teorías físicas, para poder unir dos teorías físicas, necesitamos saber cómo funciona un agujero negro por dentro. Y eso no lo podemos hacer. Entonces, De ahí ahí, estamos. ahí está como el pie Sí, po, para todo claro. el misterio, Sí, interpretación y todo lo que hay. claro, y ¿Cachai? ahí da como por ejemplo en la película Interstellar la imaginación del director de lo que pasaba dentro del agujero negro. Oye, entrando en eso mismo, porque inevitablemente te lo han preguntado, bueno, hay debate en torno a los em, conspiranoicos y la ciencia, ¿cachai? Entonces al final, obviamente cuando queda un espacio se meten, pero hay cosas que a mí por lo menos no me hace tanto sentido que no sé, porque todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana. ¿Por Ujú. qué tú pensáis que eso a la fecha todavía ocurre? Es, es complicada la pregunta porque yo creo que no creo que vaya por un lado científico. Yo creo que hay cierta atracción de la gente por asociarse a ideas o a grupos que van como en contra de lo normal o quizás lo establecido. No soy experto ahí, debe haber algo como del comportamiento humano que Humano. como que llama Mm, mucho la atención mm. ser parte de algo como exclusivo quizá o como que es distinto a lo típico. Yo creo que va por ahí. Eh, Ahora, ¿qué pienso yo? Yo creo que mucho de eso se podría solucionar si eh, la gente estuviese como más capacitada en pensamiento crítico, o sea, como saber cómo funciona la ciencia, o que te enseñen ciencia en el colegio, básicamente. O sea, la ciencia es una forma de pensar, pero la gracia que tiene es que Se comprueba. permite que se equivoque, pero autocorregirse cuando sabe que se equivoca. O sea, tú propones algo como ciencia, una hipótesis, haces un experimento donde tú tienes la posibilidad de que esa hipótesis esté incorrecta, y la ciencia te permite reconocer que esa hipótesis está incorrecta y te permite corregirla. Entonces, no era como yo pensaba. Entonces, en base a la evidencia, tiene que ser así, de esta otra forma. Entonces, no hay pseudociencia, las pseudociencias se llaman así porque en el fondo no tienen esa componente de autocorrección. O sea, Solamente, lanzan una idea y esa idea la justifican no de métodos que se comprueben. claro, o sea, Quedan en eh, la idea. es una idea que no tiene una forma de comprobarse y la gente cree en eso porque a lo mejor le hace sentido, lo que es perfectamente válido, pero lo que yo encuentro que no está bien es como darle el mismo valor que la ciencia. O sea, si para a alguien le funciona creer en algo, el horóscopo o en alguna otra cosa, está súper bien. Eh, pero creo que es súper importante que si nos vamos a regir como sociedad por algo, creo que la ciencia es una buena forma de hacerlo, precisamente por esta capacidad de ir autocorrigiéndose. Y ahí vienen como todos los procesos de las distintas leyes que, no sé, Galileo Galilei, después pasó a otra, Claro, después se va corrigiendo, sí. corrigiendo, hasta llegar a un punto que quizás ya la Tierra, de hecho, entendía que la Tierra, la práctica es como un geoide porque no es redonda, una cosa así. Claro, o sea, no es una esfera,
no es una esfera Pero perfecta, es similar pero a una esfera. se puede aproximar a una esfera. O sea, está muy tiene una pequeña desviación, pero se puede aproximar perfectamente con una esfera. O sea, esto está más o menos correcto, pero a lo que voy es que, claro, todas esas cosas que sabemos ahora del universo, que la Tierra es una esfera o no es Es con el plana, conocimiento que tenemos es hasta ahora. conocimiento con evidencia, pues, ¿cachai? Claro. Evidencia que nos ha permitido ir corroborando las ideas que teníamos, rechazándolas o proponiendo ideas nuevas. Mm. Y la verdad es que la ciencia está en todos lados. O sea, los medicamentos que sabemos que funcionan es porque seguimos métodos rigurosos científicos para comprobar que funcionan. Los celulares, los micrófonos que estamos usando ahora. Pucha, es que podría estar toda la tarde hablando de Y lo que de la hecho, ciencia nos ha dado. totalmente. De hecho, los Entonces, viajes espaciales, muchas los viajes cosas espaciales, ayudan a que lo usemos, no sé, en el día a día, o cosas sea, cotidianas. que el computador, que ahora tengamos en el bolsillo un computador, que es el teléfono, nació porque se inventaron los transistores y básicamente eso se desarrolló para los vuelos espaciales a la Luna. ¿Sí? Entonces, son cosas que se han ido desarrollando y ese es un ejemplo, o sea, no sé si fue exactamente así, pero una cosa llevó a la otra y eso fue desarrollando tecnología y ahora tenemos cámaras digitales en los teléfonos. Eh, y todo eso tuvo que partir con algo. Entonces, pucha, claro, en ese momento, quizás todo ese avance tecnológico, la exploración espacial nació por quizás competencias políticas entre Mm. la Guerra Fría, pero eso es un caso particular, o sea, un montón de desarrollos científicos nacieron porque estaba la inquietud, necesitábamos solucionar un problema, la electricidad, por ejemplo. Antes funcionábamos con gas y encendíamos lámpara a gas, después se desarrolló la electricidad, imagínate todo lo que contribuyó a eso. Totalmente. Entonces, Oye, respecto al mismo tema de todas las ventajas que nos ha proporcionado la ciencia en torno a los viajes espaciales, los mismos avances que ha significado para la sociedad. Ahora Elon Musk está trabajando hace un buen tiempo en, bueno, es como casi su objetivo de vida, en ir a Marte. Y es como el objetivo que tiene y se lo está planteando como, más que nada, no solamente como algo personal, sino como de especie, que él piensa que, no sé, va a venir otro meteorito como hace 65 millones de años atrás y nos vamos a extinguir todos. En cambio, si vivimos alguno en el Marte, nos vamos a salvar. claro, Y la práctica puede ser, bueno, y de hecho ahora creo que sería una misión a la Luna, que va a ser la primera sí, mujer que va a pisar la Luna. sí, Entonces yo la otra vez conversaba con un amigo y le decía, imagínate, no sé, en 50 años más, ¿dónde naciste tú? En Marte. Y yo, así como nacimiento, no, en la Luna. Y tú en la Tierra. claro. ¿Qué opináis que la especie, o sea, cuestionarse esas cosas igual es súper heavy? Porque imagínate o sea, un bebé que a los 5 años, toda su vida creció en Marte. Su realidad es esa, la fauna y flora prácticamente para él no existe la de la Tierra, Sí, po. versus alguien que nació en la Luna, que probablemente va a ser otra manera de pensar incluso, ¿cachai? ¿Cómo veis tú Sí, para dónde apunta la sociedad? O probablemente que en algún momento ocurra. sí. Mira, yo creo que la exploración espacial es necesaria más allá de las motivaciones que pueda tener gente como Elon Musk o algo así. Sin duda, si logran sus objetivos, se van a ser más millonarios de lo que son, Mm. pero más allá de los objetivos que tengan, yo creo que es necesario, primero porque un punto de vista práctico, o sea, la Tierra no va a durar para siempre. Entonces, si queremos preservarnos como especie, inevitablemente nos vamos a tener que ir. Pero quizá algo un poquito más aterrizado es que eh, inevitablemente el proceso de lograr esa meta, que quizás para Elon Musk es una meta un poco más personal, pero en el proceso se desarrolla un montón de tecnología. Y toda esa tecnología inevitablemente va a tener un uso práctico acá en la Tierra, incluso antes de que nos vayamos a la Luna o a Marte o a donde sea. Entonces, yo creo que estamos como súper acostumbrados a como ver la utilidad inmediata o a cuánta plata gano haciendo esto, lo que está súper bien, pero quizás los grandes avances tecnológicos están motivados por la curiosidad, están motivados por las ganas de hacer algo distinto y eso va a traer beneficio inevitablemente. O sea, lo hemos visto en todos los avances tecnológicos ¿Sabes? actuales. ¿Y qué creo yo? Respecto a cómo establecerse en otros lugares, yo creo que si hay gente dispuesta a hacerlo y si eso nos va a traer beneficio de alguna otra forma, ¿por qué no? O sea,
Obviamente va a tener implicancias culturales en el futuro lejano cuando se establezcan, como decís tú, gente que van a hacer en la Luna, gente que van a hacer en Marte. Y incluso se ha motivado un montón de como novelas de ciencia Sí, ficción respecto al tema. Quién sabe, a lo mejor en el futuro ya no van a haber países, va a estar como todo un solo gobierno para la Tierra. No sé, es como mm, súper loco pensar eso, mm. pero yo creo que obviamente va a traer un cambio cultural y un cambio filosófico. ¿Cachai? O sea, imagínate la humanidad ya no identificándose con la Tierra como su hogar, sino como Marte. Y de hecho ¿Cachai? ahí pueden salir otras cosas también súper interesantes que la gente, o sea, ya se está planteando primero colonizar y después probablemente va a haber como una interacción entre planetas, así como la gente de Marte va a colaborar con la de la Tierra, la de la Tierra quizás con la Luna y las cosas que probablemente nosotros parecemos, o sea, encontramos que son establecidas o permanentes para Mm, siempre, sí, probablemente en el corto plazo van a ir cambiando, porque de hecho la tecnología no avanza lineal, sino exponencial. Y eso es sí, po. lo más heavy. Y cosa de ahora de darnos cuenta de lo que pasa con la inteligencia artificial, que es brutal lo que está haciendo. Sí, totalmente. O sea, y ese es otro punto como bien filosófico. O sea, como qué tanto le vamos a dejar a la inteligencia artificial que haga por nosotros. Y qué repercusiones puede tener Astrofotografía no. astrofotografía. No, 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 para nada. Eso lo seguimos haciendo nosotros. Aunque uno nunca sabe. ¿Eh? Bueno, de hecho, ahora que tocaste el punto, hay algunos procesos para trabajar la imagen que no es editar, sino que es como lograr como obtener la mayor información posible que está ahí, pero a veces como difícil sacarla. Hay algunos procesos que ocupan inteligencia artificial. Son muy, muy básicos, o sea, nada muy elaborado, pero se les saca provecho igual. Pero quién sabe en el futuro cómo te va a afectar la inteligencia artificial, o sea, vamos a definitivamente lograr de hacer trabajo quizás desagradable y poder como tener nuestra libertad para dedicar a nuestros hobbies 100%. eh, ¿Y qué va a pasar con la economía mundial? No sé, Claro, claro. es un poco complejo el tema, eh, pero yo creo que en el camino nos vamos a tener que ir formando un marco regulatorio para ir regulando eso. O sea, inevitablemente va a haber una discusión filosófica de Totalmente. qué es lo que queremos hacer con la inteligencia artificial, qué es lo que queremos hacer con la exploración espacial, y vamos a tener que ponernos reglas. Caché que la otra vez me preguntaron esto mismo y a mi modo de ver, consideraba que habían dos caminos, como en el corto plazo respecto a la inteligencia artificial y cómo el ser humano iba a vivir, por lo menos en la Tierra, de lo que estamos hablando, los próximos años. Que va a haber un camino, lo que yo pienso, muy marcado por la tecnología, que va a ser, o sea, totalmente high-tech, así, no sé, metaverso, inteligencia artificial, Mm, autónomo, casi la comida insípida, pero ya como una pastilla prácticamente vas a estar listo con tus calorías para el día. claro, Probablemente tu trabajo va a ser muy de tomar decisiones y no trabajo mecánico. claro, Ese va a ser, yo creo que una sociedad muy marcada y versus otra que va a ser muy low-tech, así vivir en el campo, todo orgánico, al lado del agua, tú claro, cosechar tu sí, alimento, tú hacer las cosas manualmente, de hecho, no sé, po, construir una casa tú o hacer un gallinero tú, pero todo lo más próximo a tus sentidos, ¿cachai? claro, Versus el otro que quizá va a haber varios componentes que te van a alejar como de esa sensación, claro, y, ¿cachai? y probablemente podría pasar que, yo creo que, claro, pueden pasar dos cosas, como que se le dé más valor a algo hecho por el humano, pero también podría pasar que se desprecie lo que hace el humano, porque a lo También. mejor lo que hace la inteligencia artificial se le da tanto valor que a lo mejor es mejor, es más fácil, es más barato, pero quizás no tenga esa como connotación o sentimiento de algo que hiciste tú como humano. ¿Cachai? Entonces, Mm. yo soy más de la idea, por ejemplo, de que si llegamos a ese punto, yo le daría mucho valor a algo hecho por un humano. O sea, Totalmente. yo creo que de hecho se va a abrir como eso de que volvamos a hacer cosas como humanos, a lo mejor no desde el punto de vista, desde el punto de vista como económico, sino que por el gusto de hacerlo. O sea, obviamente va a ser más barato que lo haga la IA, Es pero yo lo como, quiero hacer por el gusto de hacerlo. es como obra de autor. Claro,
pero por el gusto de hacerlo. O sea, y ahora la gente igual hace cosas ahora por el gusto de hacerlo. Hay gente que le gusta la carpintería y hace Totalmente. cosas por el gusto de hacerlo, porque ya estamos en la época en que es más barato hacer un mueble a nivel industrial. ¿Cachai? Y yo creo que va a pasar lo Y mismo en el también tiene que futuro. ver con el tiempo, que probablemente, bueno, de hecho, eso, el tiempo es clave, yo creo que incluso para cambiar formas de vida o estilos de vida, mejor dicho, si tú ibas a trabajar a un lugar X y te demoráis, no sé, hace 50 años, 4 horas, y hoy día te demoráis 20 minutos con un tren bala, un ejemplo, o sea, una weá que te cambia todo, ¿cachai? Tu 100%. estilo de vida, tu Sí. ritmo. Y respecto a eso mismo, volviendo al punto que estamos tratando, yo creo que es muy cierto eso, porque piensa, no sé, películas que sean todo con actores de inteligencia artificial y que realmente no existan actores en las películas, o derechamente arte que no sea creado por humanos, Ujú. que bueno, hay casos, pero que todo el arte no sea creado por humanos, o derechamente que no existan artistas, no haya, sean puro androides, ponte tú. Igual es algo súper Sí, heavy porque al final no sí. hay como un sentimiento de quizás como no sé si empatía, pero como entender al otro en base a su trabajo y tú darle valor a ese trabajo. Si no, lo está haciendo, ponte tú como la película de Will Smith, Yo Robot, Sí, le están haciendo sí. puro robot de ese tipo, ¿cachai? Claro, sí, o sea, como te decía, yo creo que vamos a llegar al punto en que vamos a tener que ponernos ciertas reglas. Mm, Queremos efectivamente ciertas cosas inherentemente humanas como la cultura que pueda hacerlo una inteligencia artificial. Lo que creo yo es muy similar a preguntarle, ¿vamos a dar a la inteligencia artificial el mismo nivel a la inteligencia humana? ¿O cómo defines tú qué inteligencia tiene más valor? ¿Cachai? Si la inteligencia artificial claro, o la a inteligencia veces es humana. heavy, Si al heavy. final las dos son inteligencia, ¿cachai? Yo Entonces, creo que yo creo que vamos a pasar por etapas. O sea, probablemente vamos a hubo una época como aceptarlo mucho, después nos va a chorear y vamos a decir, oye, no, ¿por qué tenemos que dar el mismo valor? Y vamos a caer en una época donde a lo mejor vamos a rechazar la inteligencia artificial, después quizás vamos a volver a aceptarla. Eh, yo creo que estamos en una época que la estamos aceptando, pero todavía la inteligencia artificial no llega al punto de que necesitemos preguntarnos si es una inteligencia al nivel de nosotros o no. totalmente. Todavía la vemos como algo inferior y efectivamente es algo inferior. O sea, todavía O sea, probablemente van a haber escalas. Yo creo que ahora sí, quizás estamos en la escala que quizás el humano, eh, no sé si está a ese nivel, pero probablemente está equiparado a la inteligencia artificial. Después vamos a pasar a un momento que a nivel de capacidad va a ser más inteligente la inteligencia artificial que el o sea, humano. la inteligencia artificial ya es más inteligente Mira, que un ya humano, es. pero Pero va a pasar. obviamente eso es un nivel en particular. O sea, la que Como, usamos en la pega es algo que todavía tenéis que un poco como monitorearla para ver que no se esté equivocando. y además Pero o sea, el ser humano al entender ya que más, es más inteligente, la podéis controlar todavía, pero después probablemente va a pasar un punto que algunos dicen que puede ocurrir, que la inteligencia artificial se vuelva consciente de que en sí misma es una inteligencia artificial o es un ente autónomo y ahí claro, eso ya es brutal, eso ya es sí, brutal, sí, ¿cachai? o sea, Lograr conciencia de sí claro, misma claro. es algo heavy. Sí, totalmente. O sea, yo creo que eso es algo, no se escapa mucho de lo que yo conozco de inteligencia artificial, la verdad, pero yo creo que entra un poco en la discusión de si la inteligencia artificial empieza a hacerse preguntas inherentemente humanas, Claro, entonces la vamos a considerar como inteligencia de verdad o le vamos a poner el botón de off para que llegue hasta ahí nomás. nosotros vamos a trabajar para ello. Así es. No sé. Yo creo que ese escenario es un poco apocalíptico, pero yo creo que todos los posibles escenarios, o sea, todos los escenarios tienen una posibilidad, o sea, nos estamos enfrentando a algo que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad, algo nuevo. eh, y yo creo que, o sea, sí he visto que hay gente que se está haciendo estas preguntas y que reconocen que tiene que haber un marco regulatorio para la inteligencia Sí, obvio. artificial. Sí. Pero creo que no nos hemos caído en cuenta que el público en general, que en algún momento vamos a tener que hacernos esas preguntas. eh, ¿Qué es la inteligencia artificial al final? Claro. ¿Cómo la vamos a considerar? Por ahora la estamos viendo netamente como alguien que nos saca de las tareas lateras y nos ayuda quizá a ser un poco más eficientes en la pega. Oye, Pero estamos partiendo. Entonces, totalmente. No, es todo un mundo que probablemente va a impactar en todo.
En todo, en todo, en todo. Sí, De hecho, ya totalmente. lo está Bueno, haciendo. sí, sí, totalmente. Volviendo al tema central y como poniendo la pelota al piso, para gente que nos está escuchando, que llegó hasta el final del podcast, que ya Mm. llevamos más de una hora, que ha sido súper entretenida la conversación, muy Ha estado fluida, bien buena, muy sí. buena, muy buena. Eh, si alguien, no sé, un estudiante o un profesional joven, siempre le ha llamado la inquietud o lo que hablamos hace un tiempo, hace un rato, de la curiosidad, qué importante es la curiosidad en el ser humano y seguir la curiosidad. Ujú. Y él quiere dedicarse de manera amateur a la astronomía, mejor dicho, a la astrofotografía. ¿Qué le recomendáis tú para que pueda partir y cuánto es como el kit básico para sacar una foto en su casa? ¿Cachai? Como más o menos decente, que se vea bien, pero que no sea una inversión tan alta y que le permita sobre todo seguir mejorando, porque al final, de hecho, yo creo que seguir en un hobby va muy asociado a progresar. Cuando tú Mm. ves progresando, te da más motivación para seguir adelante. Sí, totalmente. Ya, lo que yo creo es que una buena idea es quizás acercarse a grupos de astrofotografía. No tiene que ser presencial, así como físicamente, digamos, puede ser online, en foros o cosas así, y para empezar a aprender. Y no es necesario que tenga la profesión. No, para Eso es nada, clave, no, sí, totalmente, ya, totalmente, no, no es necesario. para que quede bien claro. Eh, y quizás acercarse a estos grupos puede ayudar. Yo, por ejemplo, soy socio de la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, que es donde está este observatorio que yo les decía en el Cerro Pochoca, allá en la comuna de Barnechea. Eh, Uno puede hacerse socio y ahí se hacen cursos de astronomía amateur, cursos de observación, cursos de astrofotografía, y quizás esa puede ser un buen punto de inicial. Ahora, como kit inicial, ahora uno puede hacer astrofotografía con un celular, o sea, de paisaje, alguna foto nocturna. Ya eso te va a dar una idea de que, por ejemplo, con un celular, tú no puedes tomar una foto de 30 segundos, de un minuto al cielo, porque vas a ver que las estrellas se mueven, Claro, ¿cierto? Entonces claro. ya te vas a dar cuenta que va a necesitar un aparato que si quieres tomar fotos de mayor tiempo y por lo tanto capturar más luz, vas a tener que hacer un aparato que vaya siguiendo el movimiento de las estrellas. Entonces ya es un nivel, un siguiente nivel. Mucha gente parte simplemente con una cámara reflex que te permita tomar distintos tiempos de exposición y apuntarla a un paisaje nocturno y capturar un cometa que a lo mejor esté pasando, capturar la Vía Láctea así como bien sobre una montaña. Mucha gente parte así. Eh, yo partí más o menos así, pero en realidad como que tomé fotos de de un cometa que hubo como por ahí por el 2004. Ya como que después lo dejé medio botado y en pandemia ahí retomé y me compré primero un telescopio para observación. Yo ya sabía cómo ocupar un telescopio y lo adapté para poder tomar fotos de planetas. Entonces tomaba fotos de los planetas Saturno, Júpiter y después me di cuenta que quería seguir como a objetos como nebulosa o espacio profundo que se llama, que es como más allá del sistema solar. Y ahí empecé a leer de qué era el kit que yo necesitaba comprarme y empecé a invertir. Es un hobby que puede ser muy barato si uno tiene un kit básico o muy caro, si uno ya empieza como a meterle más. Como que al final vaya escalando Sí, sí, y totalmente. el nivel de, como de Sí, calidad también mejora. claro. Entonces, Pero va asociado, por ejemplo, bueno, que probablemente tiene relación con lo que hablamos de los telescopios, mientras más grande, más luz capta, y cuando tú partís, podéis ir avanzando con sí, telescopios y podéis ver objetos más lejos, ¿no? claro, pero en la astrofotografía a lo ¿No es mejor, tan para así? lo que tú quieres hacer, a lo mejor no necesitas un telescopio tan grande. Ya, Ahí, como la astrofotografía no es profesional, se relaja un poquito eso. O sea, a lo mejor yo tengo una abertura más chiquitita, pero eso me permite capturar un pedazo de cielo más grande. Entonces, a lo mejor a mí me gusta la astrofotografía como de campo amplio. Eso no ni siquiera es necesario un telescopio, a lo mejor con un lente 50 milímetros en una cámara reflex ya puedes sacar constelaciones completas, y si estás en un cielo oscuro y tienes el setup correcto, puedes seguir el movimiento de la estrella, aparente, el movimiento aparente de la estrella, puedes poner filtros especiales que te permiten captar cierto tipo de luz, lo que te va a permitir capturar ciertas nebulosas y otras no, entonces es bien amplio. Hay algunos libros también que uno puede comprarse como que son libros introductorios, en Amazon está lleno, y uno puede ahí como empezar a ojear un poco qué significa hacer astrofotografía y cómo partir. o sea, En Instagram también hay algunos astrofotógrafos que hacen eso, entonces tienen como cursos o videos de cómo parte la astrofotografía.
En YouTube está lleno también. Hay muchos astrofotógrafos que hacen como, que son influencers también. Entonces, ayudan en ese sentido. O sea, primero, obviamente, informarse, aprender, ver todo el material gratis disponible. Después, la gente puede partir con el mismo teléfono, si no Sí, una reflex, sí, y ya con eso, teniendo esa información, cómo sé dónde apuntar, porque el universo es ya, gigante. ahí está la otra Por, patita. por ejemplo, si tengo, no sé, las que hablamos hace un rato, quiero ver la nebulosa de Oso Hormiguero, la Boogeyman o la cabeza de bruja, ¿cómo encuentro esa nebulosa? Claro, lo que pasa es que ahí hay otro. Yo partí como astrónomo amateur digamos, antes de la astrofotografía. Entonces yo ya sabía usar un telescopio, yo ya sabía qué objetos hay en el cielo y ya sabía más o menos por dónde partir. Entonces, cuando uno ya está metido en el tema, uno se empieza a meter a foros, uno se mete en comunidades de astrofotografía y uno empieza a ver otra astrofotografía y ahí va cachando que oh, no conocía este objeto y le saca las coordenadas y uno se mete como a software y puede ver dónde está y puede hacer que su telescopio apunte para allá. Pero en este mundo en particular hay que ir pasito a pasito. O sea, de verdad que puede llegar a ser extremadamente abrumador si es que uno parte con todo el equipamiento de una. Entonces no es lo recomendable. Entonces, Claro, lo claro. recomendable yo creo es partir quizás viendo videos básicos, acercándose a comunidades de astrónomos amateur que así puedes aprender a conocer el cielo y partir de a poquito y sin apurarse, porque Mm. Un yo creo que hobby. uno tiene que partir, ver si les gusta y ahí ir invirtiendo. No irse a pagar todo de una porque puede ser súper caro. eh, y ir de a poquito. Y sin pensar en cuándo voy a llegar a este punto, cuándo voy a llegar a este punto, sino que ir Claro, quemando etapas. claro. Eh, la mayoría, no la mayoría de las veces, pero en muchos casos, uno parte en un hobby y antes de llegar al punto que uno se imaginaba que iba a llegar, se da cuenta que no era lo que le gustaba y a lo mejor llega hasta ahí nomás. Entonces yo creo que hay que ir disfrutando cada etapa, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, para ir terminando, hay un tema que lo mencionamos recién, que es un hobby. Y hay un No, libro muy bueno que lo recomiendo que se llama Roba como un artista de Austin Kleon. Y él dice en uno de los capítulos que es súper importante tener un hobby. Un hobby no necesariamente para ganar totalmente. plata, sino para ti, ¿cachai? Que lo disfrutís, que sea tu espacio como de relajo, tu espacio para distraerte. Y nosotros mismos, de hecho, nos conocimos con un hobby que también lo recomiendo mucho, que es increíble, que es bucear. Buzo, totalmente Nos recomendable. conocimos hace 2 años y hasta ahora hemos Sí, sido muy buenos amigos y yo creo que el buceo también es un hobby súper interesante que no solamente te hace bien en el momento que te relaja, sino para el día a día. No sé si querés tota- terminar con eso, así sí, como sí, o sea, hay dos los hobbies aspectos. y el buceo y todo Yo eso. creo que hay dos aspectos, más allá del buceo, la astrofotografía misma, yo creo que el hobby te da dos cosas muy importantes. La primera es comunidad. O sea, normalmente cuando uno hace un hobby, conoce gente con el mismo interés y cuando tú conoces gente con el mismo interés, conectáis al tiro. Totalmente. A mí me pasó con la astrofotografía y me pasó con el buceo. Modo de ejemplo, fuimos a bucear con un grupo el fin de semana, conocimos a una persona que no estaba en el grupo y ahora es como que si lo hubiésemos conocido hace 3 meses. Porque de verdad tú Es más conectáis fácil, totalmente. cuando conectáis con gente con el mismo interés, es muy fácil Sí, conectar y son conexiones auténticas. Yo creo que sí. eso es súper importante. Y el otro punto es que yo creo que vivimos en una sociedad que de alguna forma como que te obliga siempre a ser el mejor en lo que estés haciendo. Tienes que ser el mejor en esto, tienes que competir en Mm, esto. Una sociedad muy competitiva. Yo creo que los hobbies son como nuestra cancha para equivocarnos. Así como hacer algo con la libertad de no tener que hacerlo, no ser el mejor en eso, sino que hacerlo porque me gusta. Entonces yo hago astrofotografía y no soy el mejor astrofotógrafo, pero lo disfruto igual porque estoy realizando mi interés en el fondo. Soy buzo, no soy el mejor buzo, pero me gusta y me permite sumergirme y olvidarme de todos mis problemas y disfrutar. Entonces, claro, siempre, tú puedes, la gracia de los hobbies es que tú puedes llegar tan alto como tú quieras. Si a lo mejor te interesa seguir mejorando, vas mejorando. Si estás bien donde estás, te quedas ahí y nadie te va a reprochar nada porque no le debes nada a nadie cuando haces un hobby. Y yo totalmente. creo que esto es la cancha para que nos equivoquemos y disfrutemos sin presión nomás. Así que es súper importante tener hobby, definitivamente, y ojalá más de uno. Totalmente. Y de hecho, yo creo que diste con un punto clave que es el hobby, no, además de crear comunidad y eso que no necesariamente vaya a ser el mejor, porque uno no busca ser el mejor en un hobby, sino que algo genuino que te haga disfrutar.
cuando estáis y además generáis comunidad, mucha gente te ayuda a, no sé, a ir progresando. O sea, tenía un problema con Claro, esto, cuando probablemente uno parte buceando, te enseñan, no sé, la válvula acá, la primera etapa, la segunda etapa, sí, pues, el octopus, ¿cachai? Todas esas cosas al final es un compañerismo increíble y eso totalmente. te ayuda a formar y afianzar los lazos que vais creando con la misma comunidad. Después nosotros mismos somos amigos y vais Sí, ampliando tu red y cuando se ayuda uno a otro, cuando vaya a compartir ese hobby, es de verdad, pues, no es como algo que uno lo hace con una doble intención. Realmente es porque algo que lo quería compartir o quería ayudar a tu amigo, ¿cachai? Para que los sí, dos pues, disfruten el totalmente. hobby. Sí, o sea, hay mucho de ayuda desinteresada, o sea, mucha colaboración, mucho de te ayudo porque sé que te va a servir y lo hago desinteresadamente. Esa es Totalmente, comunidad en el fondo. sí, totalmente. Entonces, no, eso se da en los hobbies, especialmente los que son de hobbies con otras personas. Ahora, uno puede tener hobbies individuales. Está súper También, válido porque te desarrollan totalmente. otros aspectos personales y es súper válido también. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de todo. Así que hay que buscar lo que a uno le gusta ir explorando. Súper. Seba, muchas gracias por venir. Estuvo increíble la Todo muy conversación, entretenido, muy sí. buena. Muchas gracias por la Así invitación. que primer capítulo, increíble. Estuvo muy, Muy muy bueno. entretenido. Muy buena iniciativa, así que felicitaciones por la iniciativa y ojalá vengan muchos capítulos más con invitados interesantes. Súper por Seba, un gusto. Que estés muy bien. Igualmente, Vamos por esa hamburguesa ahora. vamos por esa hamburguesa.